Hola a todos, somos el grupo Los 33 Mineros de Proceso y hoy les presentaremos nuestro video. Nuestro análisis exploratorio nos permitió encontrar estas 5 claves. La segmentación temporal, entendiendo por qué algunos casos tardan más que otros. La efectividad de la prioridad. Tercero, la reasignación excesiva y cómo reflejan ineficiencia organizacional. Cuarto, los estados de espera, como los cuellos de botellas, los cuales son críticos. Y finalmente, la alta variabilidad de rutas y cómo podemos estandarizar el proceso. Un proceso de gestión de TI debería ser, en teoría, ágil y lineal. Un ticket entra, se activa el caso, se resuelve y por último se cierra. Sin embargo, al analizar casi un año completo de datos, descubrimos que la práctica es sumamente compleja. Nos encontramos con duraciones altamente variables, múltiples roles interactuando en un mismo caso y fuertes dependencias externas. Este comportamiento nos llevó a identificar 5 ineficiencias críticas, las cuales podemos observar en la diapositiva. Primero está la duración atípica, donde observamos que un 1% de los casos son clínicos y superan los 90 días de duración. Segundo, la prioridad sin efecto. Descubrimos que etiquetar un incidente como critical sorprendentemente no genera ninguna diferencia en los tiempos de respuesta. Tercero, resignaciones excesivas. Encontramos casos extremos que rebotaron hasta 27 veces entre diferentes equipos. Cuarto, los estados awaiting crónicos. Detectamos que el estado awaiting vendor genera esperas promedio de casi 49 días. Y por último está el tema de la alta variabilidad. El sistema registra más de 2000 variantes de ruta distintas y muchas de ellas sin justificación de negocio. La primera propuesta corresponde a una segmentación temporal del proceso enfocada en comparar los casos según su duración. El problema identificado es que existe una distribución muy desigual de los tiempos. La mayoría de los casos se resuelven en plazos bajos o intermedios, pero hay un grupo minoritario con duración atípica. Específicamente, el 1% de los casos supera los 90 días. Esto sugiere que ciertos atributos, rutas o transiciones podrían estar generando demoras importantes. A partir de este antecedente, nuestra pregunta de investigación es: ¿qué características distinguen a los casos de cada segmento de duración y qué atributos o rutas explican las demoras atípicas? Para responder esto, usaremos dos métricas principales. La primera es la duración total del caso, porque permite evaluar directamente la eficiencia temporal del proceso y distinguir entre casos normales y casos atípicos. La segunda es la duración mediana por segmento, porque permite ver el tiempo típico de cada grupo sin que los casos extremos distorsionen el análisis, como podría pasar con el promedio. La propuesta se abordará desde varias perspectivas. Desde el control de flujo, analizaremos las variantes de proceso por segmento, identificando si los casos más lentos siguen rutas distintas o más complejas. También se revisarán las transiciones críticas, es decir, los pasos entre actividades donde se generan mayores esperas. Además, incorporaremos perspectivas adicionales. Desde Conformance Checking, buscaremos desviaciones respecto del flujo esperado, especialmente en los segmentos de 30 a 90 días y más de 90 días. Desde la perspectiva temporal, analizaremos el tiempo acumulado por actividad para detectar cuellos de botella. Desde la perspectiva organizacional, revisaremos qué recursos o roles participan más en los casos lentos. Finalmente, desde la perspectiva de datos, relacionaremos atributos del caso con cada segmento de duración. Para realizar el análisis usaremos tres herramientas. Primero, con Performance Bottleneck Analysis Variance Explorer, aplicando filtros por duración, menor a 7 días, de 7 a 30 días y de 30 a 90 días y de más de 90 días. Esto permitirá comparar patrones, transiciones lentas y variantes por segmento. Usaremos Celonis mediante Process Explorer y Value Driver Tree para comparar los mapas de proceso e identificar los principales factores que explican las demoras. Tercero, usaremos PMP4 PI, aplicando análisis estadístico y conformance checking. Con esta herramienta calcularemos métricas por segundo, construiremos una matriz de transiciones y evaluaremos si los casos largos se desvían más del flujo esperado. La relevancia de esta propuesta es que permitirá identificar qué factores están asociados a las demoras extremas. Con esto se podrían tomar decisiones concretas como detectar etapas con esperas prolongadas, rediseñar transiciones críticas, priorizar casos con el riesgo de superar los 90 días y asignar mejor los recursos o generar alertas tempranas. Retomando el análisis, pasamos a nuestra segunda propuesta, la cual se relaciona con la efectividad de la prioridad. Al revisar, uno esperaría lógicamente que un ticket categorizado como critical tuviera un flujo más directo, lo que trae consigo menos variantes y un tiempo de resolución drásticamente menor que las demás categorías. Pero al analizar los datos nos damos cuenta que sucede lo contrario. Utilizando la herramienta PM4Py para filtrar los casos por su prioridad inicial, descubrimos que los casos críticos tienen una mediana duración de 7,2 días, la cual es superior a la mediana de los casos moderate, la cual es 6 días, incluso es peor para los casos categorizados como low, los cuales se resuelven en 5,2 días. Esto nos lleva a nuestras preguntas de investigación. Primero, los casos critical, high, moderate y low siguen flujos estructuralmente distintos. Y segundo, ¿la prioridad inicial se asocia a menores tiempos de ejecución y menos variantes? Para responder esto es que definimos dos métricas de desempeño claras. Primero está la duración mediana por prioridad,
donde compararemos los percentiles 75 y 95 entre los cuatro niveles mencionados. Segundo, mediremos la tasa de conformidad de los niveles de servicio acordados con el cliente, calculando el porcentaje de casos que no cumplan con el tiempo de servicio esperado según su criticidad. Abordaremos esto desde varias perspectivas. Primero, en control de flujo. Generaremos mapas de proceso independientes por cada prioridad para identificar si existen actividades de escalamiento exclusivas. Aplicaremos conformance checking para poder validar si el flujo critical está respetando el modelo ideal. En cuanto a la perspectiva temporal, analizaremos tiempo por actividad, identificando qué actividades deberían ser más rápidas en critical. Y utilizaremos una perspectiva organizacional para comparar si los roles que atienden los casos críticos tienen un grado de especialización mayor al de los casos de prioridad baja o moderate. Para poder lograr este análisis es que proponemos utilizar estas tres herramientas que observamos en la diapositiva. Primero está Celonis, para hacer el conformance checking y un gap analysis, auditando las brechas de ejecución frente al modelo ideal. Luego pasaremos a utilizar Disco, para poder hacer el performance analysis, localizando visualmente los cuellos de botella mediante la comparación de las medianas de duración. Y por último, utilizar la herramienta PM4File, nuestro motor lógico. Con él filtraremos por prioridad inicial, mediante el ordenamiento de timestamps, eliminando el sesgo de los cambios posteriores en el sistema. Con todo esto, ¿qué es lo que buscaremos hacer? Es implementar reglas de routing diferenciada por prioridad, asignar casos critical y recursos especializados a estos, reducir la duración mediante la eliminación de cuellos de botellas específicos y, por último, poder mejorar el cumplimiento de los niveles de acuerdo con los clientes. Como tercera propuesta tenemos las resignaciones excesivas. Dentro del análisis exploratorio observamos que la mediana de resignaciones por caso es de 0, pero existen casos extremos que van desde las 0 hasta las 27 resignaciones. Esto nos sugiere que, aunque la mayoría de casos no se ven resignados, hay un subconjunto que puede estar teniendo rutas muy complejas y puede tener dentro de esto posibles problemas de derivación, falta de la claridad en los roles y aumentos de tiempo en atención. Entonces, la pregunta de investigación principal es, ¿los casos con mayor número de resignaciones presentan una duración total significativamente mayor que los casos con pocas o ninguna? Y de esta pregunta se desprenden ciertas subpreguntas como es, ¿en qué actividades o transiciones de flujo se concentran las resignaciones? ¿Las resignaciones excesivas se concentran en ciertas prioridades, tipos de casos o grupos organizacionales? Y si existen ciclos recurrentes de resignación. Para evitar errores y tener una consistencia, vamos a utilizar el último valor del assignment count por cada caso, IDD case, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las métricas que proponemos? Primero, la métrica de desempeño. Primero vamos a ver la duración total del caso según el nivel de resignación. Vamos a dividir esto en intervalos que van de 0, 1 y 2, 3 y 6, 7, 10 y más de 10 resignaciones y vamos a ver el promedio y la mediana. También vamos a ver la frecuencia de los ciclos, vamos a calcular cuántos casos presentan repeticiones de actividades y ver en qué flujos se están cayendo todo el rato en la resignación. Como tercero, vamos a ver la concentración de resignaciones por rol, vamos a ver qué personas realmente tienen más resignaciones para ver en qué podemos ayudar aquí o qué está fallando. Y como tercera, vamos a ver la duración máxima, vamos a medir en qué actividad tenemos mucha duración, muchos tiempos dentro de este proceso. Las perspectivas que tenemos con estas métricas van a ser un control de flujo, vamos a identificar qué actividades y qué transiciones se concentran en las resignaciones, va a ser una temporal porque vamos a ver la duración total y la mediana, va a haber una organizacional porque vamos a analizar qué roles están involucrados, vamos a ver un descubrimiento de proceso porque vamos a comparar mapas de proceso entre grupos de alta y baja resignación en cada intervalo, y vamos a ver las rutas recurrentes de la resignación, vamos a ver si hay patrones que podamos optimizar de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son las propuestas como herramientas? Primero, el que creemos que es mejor para esta parte es el PM for Python. Con este vamos a preparar los datos a nivel de caso usando number como case ID y vamos a utilizar el timestamp como sysupdate@. Y vamos a usar la actividad como el nombre de la actividad. Vamos a separar estos grupos y vamos a calcular todas las métricas que dijimos anteriormente y algunas agregadas como presentamos aquí la duración final, número final o máximo de asignaciones, la prioridad que tenían, la cantidad de eventos y vamos a mapear todo para tener la información relevante. A su vez, utilizando Disco, vamos a hacer un process discovery y un performance analysis a través de utilizar la variable de filtro de reassignment count. Vamos a utilizar los mismos intervalos y vamos a ver la prioridad y los tipos de casos para poder comparar los mapas con sin y con alta resignación. El impacto esperado de estudiar esto es ver si podemos evaluar si esta resignación es excesiva, son alguna ineficiencia y podemos optimizarla. Si se detectan que estas actividades concentran resignaciones, podemos pensar en planes de acción para poder mejorarlos, como puede ser mejorar el proceso o darle más apoyo a la persona involucrada en el rol. Y todo esto puede ser información extremadamente valiosa para mejorar tanto la calidad, reducir el retrabajo y disminuir la duración total de la actividad.
Bueno, la cuarta propuesta se enfoca en los estados de espera como los cuellos de botella críticos. Durante el análisis exploratorio se identificaron 4 estados de espera: los awaiting vendor, los awaiting problems, los awaiting evidence y awaiting user info. Lo que encontramos es que en estos estados concentran las demoras más extremas. La transición entre awaiting vendor a awaiting evidence promedia 48,7 días y la de awaiting problem hasta awaiting evidence llega a las 13,7 semanas. Entonces esto contrasta con el promedio general del proceso, que es de 6 días. La pregunta aquí de la propuesta es: ¿qué estado de espera explican la mayor proporción del tiempo total en los casos más lentos? ¿Qué dependencias externas causan estas demoras y cómo pueden ser gestionadas de forma diferenciada? Para medirlo, usaremos 2 métricas. Primero, comparar cuánto demoran los casos que pasan por un estado awaiting versus los que no pasan por ninguno. Y segundo, medir cuánto tiempo toma cada transición específica dentro de los estados awaiting para identificar cuáles son las más lentas. ¿Ya? También para el flujo lo abordaremos desde varias perspectivas. Primero, desde la perspectiva de control de flujo, veremos en qué porcentaje de casos aparece cada estado awaiting y si hay casos que pasan por varios estados de espera en cadena. También verificaremos si estos estados ocurren donde deberían o si hay casos que deberían que han bloqueado innecesariamente. Analizaríamos qué proporción del tiempo total de un caso se pierde en esperas y quiénes son los responsables de responder cada tipo de espera. Y si ciertos tiempos de casos tienen más probabilidad de quedar bloqueados o no. Para el análisis usaremos 3 herramientas. En Disco, lo que queremos es filtrar los casos que pasan por estados awaiting y compararemos sus tiempos. También usaremos el explorador de variables para ver cuáles son las secuencias de espera más frecuentes. Y con la librería de Python, por otro lado, PM4PY, calcularemos cuánto demora, por ejemplo, cada tipo de espera específica y veremos ciertos casos según la prioridad u otros atributos que nos vayan surgiendo o los que tienden a quedar bloqueados más que otros. Y en Soloni, por ejemplo, podríamos analizar qué características tienen los casos que terminan en estados de espera y generaremos algún tipo de mapa de procesos separados por tipo de espera para así visualizar mejor los patrones. Y con todo esto, el objetivo es poder finalmente proponer acciones concretas, alertas cuando un caso lleva demasiado tiempo bloqueado, protocolos claros para escalar dependencias externas y una gestión diferenciada según el tipo de espera y la urgencia del caso. La quinta propuesta se enfoca en la alta variabilidad de rutas del proceso. A partir del análisis exploratorio observamos que el proceso presenta una gran dispersión en la forma en que se ejecutan los casos. En particular, se identificaron 2017 variantes, de las cuales 1683 ocurren en un solo caso, mientras que las 5 variantes más frecuentes concentran un 43,8% de los casos. Esto sugiere que aunque existe un conjunto de rutas más habituales, también hay muchas trayectorias poco frecuentes que podrían estar agregando complejidad innecesaria al proceso. Debido a ello, la pregunta de investigación que proponemos es: ¿qué variantes son críticas y cuáles pueden eliminarse? La idea es distinguir entre aquellas variantes que son realmente relevantes para el funcionamiento de este proceso y aquellas que podrían estar generando alguna complejidad, errores o falta de estandarización sin aportar un valor claro. Para abordar esta pregunta, proponemos 2 métricas principales. La primera es la duración mediana por variante, enfocándonos en las 10 variantes más frecuentes para comparar cuáles son significativamente más lentas. La segunda es el índice de variabilidad de proceso, que busca identificar la complejidad del flujo a partir del número total de variantes, la dispersión entre rutas y la entropía de variantes. Desde la perspectiva de control de flujo, queremos identificar las variantes críticas, comparando las 5 variantes más frecuentes y analizando en qué punto el proceso se divide en múltiples rutas. También nos interesa estudiar los puntos de divergencia, es decir, aquellas actividades donde el flujo se separa en caminos distintos, para evaluar si existe criterio claro para esas decisiones. Además, si comparamos otras perspectivas complementarias, de conformance checking, revisamos si todas las variantes observadas están documentadas o alineadas en el flujo esperado. Desde la perspectiva temporal, analizamos cuáles variantes son más lentas e identificamos actividades que aparecen solo en variantes lentas. Desde la perspectiva organizacional, estudiamos distintos roles que ejecutan distintas variantes y desde la perspectiva de datos buscamos correlacionar atributos del caso con variantes ejecutadas. En cuanto, en cuanto a herramientas, proponemos utilizar Disco para realizar análisis de consolidación de variantes, usando Variance Explorer y Performance Analytics, filtrando variantes con más de un 2% de casos para reducir ruido y comparando su similitud. Con esto esperamos tener un catálogo de variantes principales con su duración y una propuesta de consolidación. También proponemos usar Celonis para agrupar las 10 variantes más frecuentes, comparar mapas de procesos e identificar drivers de variabilidad. Finalmente, con Python usando pandas y PM4Py, construiremos una matriz de variantes, analizaremos similitud estructural y detectaremos variantes raras con el fin de proponer consolidación de impacto. El impacto esperado de esta propuesta es reducir el número de variantes mediante una consolidación inteligente, estandarizar el flujo para las variantes más frecuentes y eliminar variantes raras que generan complejidad sin valor. Con ello se espera reducir la duración mediana del proceso mediante la eliminación de pasos innecesarios, además de mejorar la mantenibilidad y control del proceso. Eso es todo de la parte 5. Muchas gracias. Entonces, para cerrar, las 5 propuestas que presentamos hoy apuntan hacia lo mismo.
entender por qué algunos casos demora mucho más que la mayoría y qué podemos hacer al respecto. Encontramos un proceso que en su flujo estándar es ágil y eficiente, pero que esconde minorías de casos problemáticos con espera excesiva, múltiples resignaciones, rutas poco claras y dependencias externas difíciles de gestionar. Entonces, los análisis que proponemos nos permitirán pasar del diagnóstico a la acción, o sea, identificar patrones concretos, proponer mejoras específicas y eventualmente monitorear el proceso de forma continua.